Ahora sí están viendo lo que comparto. Por favor, si pueden utilizar el chat. Buenos días otra vez. Yo creo que sí, ahora sí. Hace un momento lo compartí y me doy Buenos cuenta que días. no. Hola, ¿ya se ve? Buenos días, Miss. Sí, sí, ya se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Es la semana 12. La semana 12 y vamos a continuar con el costumbrismo. Recuerden que lo dejamos con... Bueno, ¿me estoy viendo o no? Tampoco aparezco. Ay, aquí estoy. Ya, ahí está. A ver, tengo llamada perdida. Ahí está. Gracias, Ángel. Entonces, les decía que eh, es una continuación en primera instancia del costumbrismo. No me perdí ya. Ahí está mi diapositiva. A ver, ya. Es una continuación porque nos quedamos en el costumbrismo y sus notables representantes, a Felipe Pardo y Aliaga, representante de la aristocracia limeña, del anticriollismo, con ideas conservadores, antiliberal, y por otro lado, eh, se encontraba Manuel Asensio Segura, representante del criollismo, del liberalismo y de las representantes de las clases medias y clases populares. Cierto es también que hubo ciertas rencillas que se resolvieron en el plano literario, no así en un plano personal. Si habían pugnas, se podían resolver estas de acuerdo a algún producto literario. En el caso de Felipe Pardo y Aliaga, la poesía festiva, esa que tendía a la caricatura, era su arma fundamental. De hecho, Felipe Pardo y Aliaga fue conocido como el satírico limeño, el satírico limeño. Y tenía una prosa muy elegante, muy fina, muy pulcra, muy culto. Yo diría que también Manuel Asensio Segura, pero como Manuel Asensio Segura decide incorporar también el modo de hablar de los habitantes de Lima en la primera mitad del siglo XIX, eh, ya va por otra senda, ya comienza el camino de la originalidad. ¿Ve? O sea, ambos, a pesar de estar en orillas distintas o diametralmente opuestos en ideología, ambos dentro del costumbrismo se podría decir que hacían lo mismo, ¿no? Ahora voy a pedir un momento. Ya. Y, y entonces había una crítica por parte de ambos, una crítica al, al presente que estaban viviendo en ese entonces, que era la república, una república precaria, una república débil, una república tembleque, que más bien criticaban los hábitos, las costumbres, el diario acontecer, y lo tenía que hacer de forma objetiva, porque eh, había una tendencia de ir hacia la realidad de lo que estaba sucediendo en el país, sobre todo en la ciudad, sobre todo en la ciudad. Y se criticaba bastante a los militares, que eran los responsables, digamos, a vista de todos. Y esa crítica eh, debía ser cauta, porque los militares tenían otras formas de contestar a sus opositores, persecución, ¿no? Por ejemplo. Así que utilizaban ambos el sarcasmo, el humor, y
Y también ambos compartían su gusto por los moldes de la escuela del clasicismo, de la escuela de la ilustración. Porque es bien sabido que esta escuela, la del clasicismo, es una escuela que tiende también a fijarse en los preceptos, en las normas, en los principios, a decirle al otro cómo se debe portar, qué es lo que debe hacer. Y por ahí está este juicio moralizante que hace de los demás, de sus formas. Y claro, eso es lo que ha sucedido. Ese es un legado, esa escuela académica. Que repito, luego es la escuela académica de los ilustrados, y los ilustrados eh, echan mano de este molde para construir sus ensayos. Eh, y por ese camino iban ambos hasta que se le ocurre a Manuel Asensio Segura utilizar eh, este molde para presentar un cuadro más completo, una galería más completa. ¿Y qué tal si muestro a mis personajes con su diario hablar? Y ese es un trabajo importante porque abre las puertas para otras investigaciones. Ese trabajo lo va a retomar y va a superar a Manuel Asensio Segura, Ricardo Palma. Ricardo Palma, que gracias a la divina providencia, Ricardo Palma tiene una desventaja, la anécdota. A Ricardo Palma siempre le gana la anécdota. Y qué bueno que así fue. Quiso ser historiador, le ganó la anécdota. Quiso ser lingüista, le ganó la anécdota. Filólogo, le ganó la anécdota. Y por eso es que es el- la pluma precisa para lograr tradiciones peruanas. Pero hay un legado importante, que es el de Manuel Asensio Segura. Vamos entonces, luego de esta introducción, ya al, a ambos específicamente. Entonces, costumbrismo y luego Manuel Asensio Segura, pero con ñacatita. Antes, recordar que Manuel Asensio Segura es un escritor prolífico, y por eso, por la cantidad de obras también de teatro que tenía, es llamado el padre del teatro nacional. Ambos, recordarán, les dije que ambos escritores notables, pero en este caso Manuel Asensio Segura, también opta por la prensa para presentar sus escritos. Entonces, a ambos les jala el periodismo, allí es su nicho, allí comienzan, y en la narrativa que presentan cuadros de costumbres, artículos de costumbres. También se valen de la poesía festiva, esta poesía que viene sobre todo de Quevedo, el gran maestro. Entonces sabía que, eh, claro, mediante la poesía, convertir, si era el caso, a mi opositor en una caricatura. Tengo aquí para mostrarles, miren, espérense.
Si se va, me dicen, si se va él, por favor. Ustedes tienen allí el chat para conversar y decirme. La jeta del guerrero, creo que les hablé sobre esto, la jeta del guerrero de Felipe Pardo y Aliaga. Y La jeta del guerrero es un poema satírico que escribe Felipe Pardo y Aliaga y critica aquí al caudillo Andrés de Santa Cruz. Creo que les conté que por eso lo tildaron de, a ver, disculpen, lo tildaron de, aquí está, de racista. Es larguísimo. Extenso, estoy buscando, para que vean esto de la poesía festiva, satírica. ¿Qué es esto? La jeta del guerrero. Son los que llamamos los epigramas, ¿no? Yo tengo una porción aquí para enseñarles. Aquí, creo que aquí. Raro, porque siempre en Seba también yo podría mostrarles, pero raro que no aparezca. Así que le voy a tomar una captura nada más. La jeta del guerrero. A ver si está aquí. Si no lo dejamos allí, solo con una parte, nada más. Y dicho sea de paso, fue muy criticado Felipe Pardo y Aliaga por este poema eh, se lo tildó de racista por la forma como se refería eh, eh, sobre todo el físico, ¿no? Físico de Santa Cruz. También lo llamó el serrano napoleónico. Bueno, tendré que buscar esto, pero la idea era siempre ridiculizar, ¿no? Y bueno, en el caso de Felipe Pardo y Aliaga utilizaba mucho la figura física, la figura física. Ahora, lo hizo también Quevedo cuando habla de este señor de nariz prominente, lo hizo también, lo hizo también. Voy a tomarle una captura para enviárselo, ¿ya? No sé si les mostré en verdad. Aquí, recuerden la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí lo recuerdan? Seguramente que sí. ¿Sí? A la primera.
Miren ustedes, ahí está. Estoy tomando foto porque es la única forma. Y se lleva caballos cañones, lleva 5.000 guanacos, lleva turcos y polacos y abundantes municiones. Pero lo que más me inquieta, su marcha penosa y larga, es la carga de la jeta. Y siempre era la jeta, ¿no? Aquí otra. Voy a hacer esto. Un poquito más pequeñita para ver. Ahí está. Aquí hay otras estrofas. Mira cuál padre amoroso a los soldados que gula, y tanto que al mediodía y abundantes municiones, hijos, suele cariños decirles, el sol aprieta, yo cualquier cosa me amoldo, hace toldo de mi jeta. Y seguía con lo de la jeta, una obsesión, ¿no? Y uno comienza, ¿no? A preguntarse, bueno, ¿de qué tamaño era esa jeta, ¿no? Que servía también de toldo. Aquí la siguiente. Y aquí lo voy a dejar después aquí, ya con esto, porque ya es suficiente para que puedan observar, ¿no? Aquí. Pero recuerden cuando Quevedo habla de la nariz de este hombre, ¿no? Y Felipe Pardo aquí habla de la jeta. Al oír también hechores mandatos en la fatiga, suelta la grave loriga, burla los fuertes calores y descansa el bravo atleta del campo en la verde alfombra. O sea, es una burla, ¿no? Porque estamos hablando del héroe máximo de la Confederación Peruano-Boliviana. Yo a cualquier cosa me amoldo y a la sombra de Jeta. Si numerosos contrarios a la vanguardia sorprenden y en ellas saciar pretenden apetitos sanguinarios, el jefe astuto de Jeta que haga en tan terrible aprieto, parapeto de la Jeta. Otra vez la Jeta y dale con la Jeta. Ataque en vasta llanura, inmensa caballería, que envuelve a la infantería, que la arrolla, que la apura, tomando los batallones, posiciones en la jeta. Bueno, eso es Felipe Pardo y Aliaga. Veamos, veamos, poesía. Pero recuerde por qué era llamado Felipe Pardo y Aliaga el satírico, ¿no? El satírico limeño. La sátira era, digamos, su pieza fundamental, ¿no? Tiene las muchachas. ¿Qué les parece? Las muchachas. Así que solo un pedacito para que ustedes puedan observar. Las muchachas de Manuel Asensio Segura. Y se van a dar cuenta de los estilos, ¿no? Distintos completamente.
como dicen, un cachito nada más para que ustedes puedan observar en el caso de Manuel Asensio Segura. ¿Ya? Aquí otra más que voy a enviar, porque hay una crítica, ustedes me van a decir cuál es la crítica en estos versos de eh, Manuel Asensio Segura. Pero tienen ustedes el título, Las muchachas. ¿A qué muchachas se refiere, no? ¿A qué muchachas se referirá? Vamos a leer una parte de las muchachas. Dice aquí, niñas que leyendo aquesto mostrarán ceñudo el gesto. Si las hay, pero que de lo leído saquen el fruto debido, no las hay. Niñas pulidas y bellas, como el sol y las estrellas, sí las hay, pero de tal condición que no tengan presunción, no las hay. Niñas que a los 12 abriles cuentan las gracias a miles, sí las hay, pero que estén sin su mueble, aunque en edad tan endeble, no las hay. Niñas que a 2, 3 y 4 les dicen yo te idolatro, sí las hay, pero niñas que por esto logren casarse más presto, no las hay. Niñas que en la edad del amor a todos muestren rigor, sí las hay. Más que de tal entremés no se arrepientan después, no las hay. Niñas solteras de 30 y aún de 40 y 50, sí las hay. Niñas más de genios tan extraños que no se quiten los años, no las hay. Niñas que aún tanto sonríen y de él a solas se ríen, sí las hay. Mas niñas que por el pronto no quieran pillar un tonto, no las hay. ¿Cuál es la crítica? Niñas que a un tonto sonríen, dice. Vaya, vaya. ¿De qué tipo de muchachas? Porque son niñas inocentes o muchachas muy despiertas. ¿Mm? Hay que pensar también en eso, ¿no? Niñas que leyendo esto mostrarán ceñudo el gesto. Si las hay, si las hay. Si se puede acercar aún más, quiero que vean si es un adverbio de afirmación, es sí las hay o si las hay, que es un condicional.
Bueno, no, espero que estén leyendo, digamos, ¿no? Bueno, hay una crítica, sí, a las beatas, pues, ¿no? Las limeñas beatitas, que aparentan ser una cosa, pero son otra, eh, y siempre son presumidas, y eso no tiene que ver con la edad, porque ahí habla de los 40, de los 30, y sí es una eh, poesía que tiende al sarcasmo, al sarcasmo. También, si quieren revisar, está la peli Muertada, y, y ahí sí habla de Felipe Pardo, ¿no? Pero como alusión, no es que hable directamente, pero es su enemigo. Y, y no solo sobre él, sino que él sabe que Felipe Pardo representa a los academicistas de su época. Ir un poco contra eso, ¿no? Contra la casta literaria, que está bien representada por Felipe Pardo y Aliaga. Así que uno extraña esas contiendas, ¿no? Esas contiendas que se dan en el plano literario, esas pullas, no tanto fuera del ámbito literario, sino dentro del ámbito literario. Sí, lo que pasa es que eh, siempre se le criticó a, a Manuel Asensio Segura ¿cómo le puedo decir? Que era muy procaz, que era muy vulgar, grosero, se hablaba mucho de eso, pero yo creo que también era ese grupo el grupo de la casta que quería hacer una caricatura de él. Por ejemplo, aquí en la Pelimortada dice: cantó Arcilla el Araucano, Tazo cantó a Godofredo, cantó a Bolívar Olmedo, y a César cantó Lucano. Bate del codo a la mano, como suelen llamar. Yo también voy a cantar, más que alborote el cotarro, eh, y aunque estoy con un catarro que no puedo resollar. O sea, imagínate, yo también voy a cantar, pero estoy con catarro. Entonces baja toda digamos, lo que decía anteriormente, ¿no? Todo ese lujo, esa pompa, dice, yo también voy a cantar, pero estoy con catarro. Si epopeyas hacen 100, aún los que van a la escuela, sobre el muerto y quien lo vela, he de hacerla yo también, con un tres bon o un tres bien. No es Beranger quien me ofusca. Y aunque la gente parduzca, pardo, ¿no? Aunque la gente parduzca, después se devane el seso, he de soltarla sin hueso, la lengua, más recio que la cuyusca, dice, ¿no? Entonces hay alusiones a Felipe Pardo, la gente parduzca, a las gentes pardas, ¿no? A las personas pardas. Y ahí está, pues, el apellido de su rival, Pardo. Cuyusca, ¿por qué dirá la Cuyusca, no? Recuerdo que eso aparece en Enrique López Alpujar en sus memorias. Era como un mote, un apodo de un personaje femenino, la Cuyusca. Creo que era una cantante, ¿no? Pero del pueblo. Entonces, y como para él el pueblo era pardo, pero pardo, ¿no? Así había proclamado, entonces de ahí la relación que hace. Pero pardo, vamos al color, ¿no? Si hablamos del pueblo pardo, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Qué le está diciendo a Pardo realmente? ¿Mm? Que tiene de inga y de mandinga, ¿no? ¿Sí?
Bueno, esa es la poesía, ¿no? Esa es la poesía. Interesante, interesante esta poética. Era corrosiva, era de ataque, ambos, ¿ah? Pero más satírico Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Más satírico Felipe Pardo y Aliaga. También Manuel Asensio Segura, al igual que Felipe Pardo y Aliaga, dirigió periódicos. Felipe Pardo y Aliaga tenía su propio periódico, El Espejo de mi Tierra. Interesante el nombre, ¿no? Y Manuel Asensio Segura dirige y edita el periódico La Bolsa y El Cometa. Entonces estaban muy comprometidos con el tema de la prensa. Eso es interesante. Ahora vamos al drama. Bueno, esta valoración que ya la venimos dando un buen rato, eh, pero lo que resalta y llama la atención y lo que hace original la obra de Manuel Asensio Segura es la inserción que hace del recurso lingüístico. No es que recoge el modo de hablar muy depurado, muy pulcro de la clase alta. Para eso está Pardo, ¿correcto? Sino acopia los dichos, las frases hechas, los modismos, los coloquialismos de eh, la, la clase media y las clases populares. Las, las criollas, por ejemplo, y los criollos. Y eso da para un estudio alternativo, por ejemplo, un estudio en lingüística. Interesante, a mí me parece un estudio interesante, por ejemplo, porque, como bien dice aquí, sus personajes son típicos criollos. Y lo típico, lo particular, ese aspecto viene dado por la forma de hablar, la forma. Entonces vamos bien. Vamos con Ñacatita. A ver, déjenme ver un momentito. Ya, vamos con Ñacatita. Ñacatita es la obra más famosa de Manuel Asensio Segura. Ojo con lo que estoy diciendo. No es una joya literaria, es decir, no vamos a decir que es, digamos, de sus piezas dramáticas, la mejor. Es la más conocida, la más famosa y la que incluye en gran medida todo este recurso lingüístico, ¿correcto? Fue estrenada, por supuesto que es una obra de teatro, es una comedia y fue estrenada en 1845. Y quizás por esta inserción del recurso lingüístico es que
sea muy probable que sea conocida, ¿no? Por ahí que jale y que uno se vea convencido y atrapado con Ñacatita, no por su historia. Y otra vez quiero dejar en claro, Ñacatita tiene la trama, la historia más sencilla, tal vez de las historias de las obras de teatro, la más sencilla posible, Ñacatita. Está escrita en verso y en un verso que no es un verso sofisticado, que se nota que el señor Manuel Asencio Segura no ha sufrido, ¿no? Para llegar digamos, por ejemplo, al ritmo y a la rima, ¿no? También sencillo. Los rasgos formales, sencillísimo. La mayoría de sus versos, la mayoría de sus versos de 8 sílabas. Bueno, entonces, es verdad lo que dice la profesora. Esta obra resalta por la forma en que hablan sus personajes. Exactamente, exactamente. Tiene tanto éxito en 1845 que hay un reestreno, un reestreno. Gusta mucho, no el personaje, repito, Ñacatita, Ñacatita en sí. Ahora, ¿hay críticas que hacer? Sí, por supuesto. Críticas de los hombres de teatro, especialistas en teatro. Recordemos que el molde que está utilizando y que utilizan los escritores de la época son los del siglo de oro de España. Siendo así, también utiliza, ¿se acuerdan de Lope, la figura estelar? Siendo así, Ñacatita utiliza también los personajes tipo. Vamos a decir, Manuel Asensio Segura utiliza los personajes tipo. Pero no es que los convierte redondos y Ñacatita tiene una hondura y una profundidad. No, ni Ñacatita, ni Doña Rufina, ni Don Jesús, ni ni Juliana, ni Don Alejo, ni Manuel, ni Don Juan. Ninguno. Podemos hablar entonces de personajes planos. Y la primera crítica es, entonces, ¿por qué le puso Ñacatita? Porque la idea era colocar los títulos, yo les digo antes, los títulos también se relacionaban con el sentido de la obra. Y entonces el nombre me debía de dar una relación directa con el contenido temático de la obra. Así era, los heraldos negros. ¿Serán tal vez los heraldos negros? Los heraldos negros. ¿Se relaciona con el poema? Sí. Tanto así que no solo es el título del poema, sino también el título del poemario. El mundo es ancho y ajeno, la obra. Y de verdad, esa frase, el mundo es ancho y ajeno, esa oración en realidad, porque dice es, hay un verbo, no es una frase. El mundo es ancho y ajeno. Guarda relación directa, profunda, estrecha con el contenido temático de la novela, sí. Y Ñacatita,
vamos a forzar, ¿no? Porque ¿de qué trata Ñacatita, esta comedia? Ñacatita es el personaje estelar, pero profesor, usted nos ha dicho que son planos. Y entonces, pero miren algo, miren aquí. Ña, ña, catita. Ña, catita. Yo les quiero mostrar algo. No sé si están conmigo porque hoy no están muy habladores. Miren, profesora, profe, profesora, Sora. ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes no hablan así, pero yo lo he escuchado. No a ustedes, por supuesto. Ya en el colmo, una colega me contó que ya no, ni siquiera Sora, le dijeron en plena aula esto, señor. Pero a lo que voy es que, no, es que sí. Entonces, está sucediendo lo, miren, miren la inteligencia de Manuel Asensio Segura. Ña Catita. Ajá. Es que si yo voy a ser original en el plano lingüístico, inicio por, ¿no? Por el título, como lo hará Vallejo luego. Vallejo dice, vengo con una bomba. Representaba la clase media y a los estratos, y a los estratos, Zenón, y a los estratos, ah, qué lindo, qué lindo. Así es. Bueno, ambos, Gino, ambos, la aristocracia limeña también es una clase social. Pero decir clase media no es que estabas arriba. Recuerda, la vieja aristocracia está aquí arriba y la clase media va en ascenso. ¿Recuerdas cuando te dije que eh, el gran marco de del inicio de la República es dos proyectos en pugna, pero están así, de esta forma, no están así en el mismo plano, sino que están así, dos proyectos que chocan. Un proyecto que está en descenso, la vieja aristocracia, que tiene las costumbres y privilegios de la colonia. ¿Y quién representa a ellos? Un poco para despejar la mente de Zenón, por favor. ¿Quién representa a la vieja aristocracia? La aristocracia esa limeña que no quiere perder sus privilegios, sus hábitos y costumbres de la colonia. Están aquí y están en descenso, cayendo, va cayendo. ¿Y quiénes vienen de abajo, emergen y se chocan con ellos? La clase media. La clase media, los estratos populares están allí, pero la clase media quiere subir y se va a encontrar con ellos. ¿Ah? Así. Ahora me entiende. Con esto de profesora, profe, sora, prosora, ñacatita. Ñacatita
¿Ese ña de dónde viene? No es del ña, 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 ña. ¿De dónde viene el ña? ¿Quién me dice? De doña, por supuesto, Brian. Excelente, doña. Entonces, los estratos populares, me canso. Eso viene de muy atrás. Entonces le digo, ña. ¿Para qué doña? ña. Y catita es un diminutivo con cariño, muy familiar, muy coloquial, de catita es de, no de Katy, porque Katy es, ¿qué? Un nombre norteamericano. Catherine, no, no es de Katy. Catita es de Cata, Catalina. Entonces era doña Catalina, pero ¿cómo le dicen? Ñacatita. ¿Ves? Tanto lo critican, no, que el nombre no tenía, que el título no tenía nada que ver. Sí tiene que ver con este laboratorio lingüístico que está analizando. Y ahí ya nos da una idea. Realmente la obra no trata en sí solo sobre Ñacatita. Claro, dice, allí lo han colocado, los enredos de Ñacatita. Mm, Me he metido aquí un... Ya, los enredos. ¿Pero enredos sobre qué? De verdad, ¿no? Entonces, la idea no es configurar y hacer que la pieza fundamental sean los personajes. No. Muy sencillo, muy sencilla la configuración, pero sí el diálogo. El diálogo. Allí es donde va a ir colocando, ¿no? Muy original, muy original. No se le ocurre a otro escritor de la comedia, porque también me puede servir como arma. Imagínense, yo soy de los estratos populares, de la clase media, me siento, estoy viendo, ¿no? Observo, porque soy un espectador de teatro, consumo teatro, voy a ir a ver Ñacatita, de aquella época. Entonces, estoy viendo y de pronto escucho, escucho allí en el escenario a mi vecina. ¿Se imaginan eso, no? En ese momento, oye, habla tal cual mi vecina, ¿verdad, no? Así no habla la cuchita. Sí, habla como una catita. ¿Ves? El espectador se reconoce allí. Oye, así habla. Sí. Así habla mi tía, así habla el tío. Ahí. Por eso gusta tanto, por eso fue un éxito, porque te reconoces, te reconoces. ¿Que lo tildaron de grosero y vulgar otra vez? Sí. No creo que le haya importado mucho a Manuel Azaña, pero deja un legado para Ricardo Palma, porque Ricardo acopio mayor. Ricardo Palma era un loco genial, porque con todo ese acopio, Ricardo Palma llega a España, viaja a España, con los que preside la Real Academia Española. Sin cita,
sin agenda y se entrevista con los señores que presiden la Real Academia. Y la Real Academia es una autoridad para todos castellanos, ¿verdad? Pero hay que estar bien loco para hacer eso. Le dice usted, señor, ¿qué trae? Los señores sagrados, ¿no? ¿Y usted qué trae? Traigo palabras, traigo términos. ¿Eh? Sí, términos que se hablan en, en América. Y quiero que se coloquen en el diccionario de la Real Academia. ¿Qué? Le dice. Sí, este es todo mi acopio, lo toman o lo dejan. Y lo vieron como que estaba loco, no, mira, ¿sabes qué? Regresa cuando estés mejor, piénsalo bien, si usted es un intelectual, no puede mundo, y menos venir a la academia con todo lo que usted está. Así hablamos en la región, allá. No, 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 señor, vaya a tomar sus pastillas y luego regresa. ¿Y qué ha pasado hoy con la RAE? ¿Qué ha pasado hoy? ¿No seguía del habla? Y en ese momento, Ricardo Palma fue un incomprendido. ¿Mm? Claro, claro. Y tiene que pasar mucho tiempo, ¿no, Gino? No es de que a mí se me ocurre mañana colocar una palabra y pedirle a la RAI. No, la RAI ve que eso se sostenga en el tiempo. ¿Ustedes creen que esta palabra que voy a colocar está en la RAE? Ahora, esta palabra. ¿Está en la RAE? ¿Usted qué cree? Ya que se relacionan con la tecnología. Entonces, Ricardo Palma no estaba loco, que no está. Está influencer. Creo que me salí. A ver, dice, dicho de una furgoneta o de un furgón que tiene un volumen interno dividido en espacio con asientos y espacio para carga. Lamentablemente, sí, dice André, sí, maldita combi mata gente. Bueno, eso está al margen, ¿no? Pero la combi como sí, como eh, de la nada, no, pues no van a colocar combi asesina, eso no, pero sí combi está. Y esto es del diccionario, ¿no? Estimado, perdón, estimada Caitlin, ya colocó, muy bien. Sí, no busquen combi asesina, eso no, pues. Combi, ahí está.
Furgoneta, qué lindo suena. Así escribía Felipe Pardo y Aliaga. Furgoneta, ¿no? Criminal, por ejemplo, ¿no? En cambio, si nos colocamos en la piel de Manuel Asensio Segura, combi asesina, ¿no? Es así. Electrodoméstico, que tiene dos puertas y combina frío. Bueno, ese es otro. Nosotros usamos la primera acepción y ya le colocamos nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, ñacatita, doña Catalina. Lo que les acabo de decir fue una crítica también, porque decían, a ver, ¿acaso la historia es sobre ñacatita? ¿Mm? ¿Para que le coloque ñacatita? ¿Y qué es esa historia tan sencilla, por favor? Decían los de la casta. Pero como la gente iba y consumía teatro y consumía ñacatita, ¿ustedes creen que le iba a importar ir en contra de toda la casta a la que él también pertenecía finalmente? Porque no quiere decir de que si él representaba a los criollos y a los liberales, no quiere decir que era del pueblo. No hay que confundir. ¿Ñacatita es la antagonista? No, 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 no. No, ya vamos. Otra cosa que también se le discutió mucho, pero eso ya tiene que ver con los lectores y con los críticos. Los críticos decían, ñacatita, la vieja chismosa, alcahueta, la Celestina criolla. Así yo lo voy a escribir acá. Estoy renegando, ¿ah? Celestina criolla. Y mucho se discutió eso también porque decían, ¿realmente es la Celestina criolla o es el tipo, la alcahueta? La alcahueta, la que intercede en asuntos amorosos y también sexuales. Porque si uno iba a la obra La Celestina, la obra de Rojas, eh, que no se llama así, no se llama Celestina, sino que se le conocía como Celestina porque luego uno de leer la obra decía, vaya que la Celestina sí se lleva toda de encuentro a todos los personajes. En la obra, espérense, déjenme recordar, Melibia ahí, Melibio ahí, la obra en sí, cómo se llamaba, pero luego, y fue tan popular el personaje de la Celestina que dijeron, ya que se llame Celestina, pero la gente conocía como Celestina, ¿no? Calisto y Melibia. Calisto, Melibia. En esta obra de Fernando de Rojas, Calisto y Melibia son dos enamorados y se valen de esta bruja. La Celestina era una bruja, una meretriz y alguien que supuestamente los iba a ayudar a estar juntos. Y gana tanto poder en la obra este personaje de la Celestina, que luego la obra eh, fue conocida como la Celestina. Pero digamos que Ñacatita per se no es una Celestina propiamente dicha. Claro, la Celestina de Fernando de Rojas es una bruja y, y claro que sí, es alcahueta, sí, también, pero es bruja, es meretriz y nuestra ñacatita es chismosa, ambiciosa y alcahueta. Eso no la hace mejor
que la Celestina, pero digamos, la otra Celestina estaba bien configurada, ¿no? Y dicho sea de paso, en la obra de Calisto y Melibea, en donde aparece esta Celestina, todos mueren. Nosotros estamos hablando de una comedia. Calisto y Melibea es una tragicomedia. Esto también se le criticó mucho. Pero no, para los fines y para una historia tan sencilla y de lo que se quería mostrar que era el recurso lingüístico, estaba bien configurada Ñacatita. Ahora vamos a la pregunta de André, porque vamos al argumento. ¿De qué trata? Solo quiero que vean bien los personajes aquí. Ñacatita, Doña Rufina, Don Jesús, Juliana, Don Alejo, Manuel y Don Juan. Y el tema dice las manipulaciones de Ñacatita. Ñacatita, que es una viejita chismosa, beata, santurrona, como de la época, ¿no? Estas viejitas que se santiguaban todo el tiempo, ¿sí? La señal de la cruz, al ver cómo otros se comportaban muy mal. Y también está el tema del matrimonio concertado por la madre. Pero el matrimonio concertado sí era, digamos, una constante y en 1845 también. Y algo que sí me parece importante, más importante que los otros temas, es la rebeldía de la hija. ¿En qué sentido? En el matrimonio concertado. Pero vamos a ver qué tipo de rebeldía. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta obra, que es una comedia? Ñacatita ingresa a una familia de clase media. Ingresa, digo, logra ingresar y hacerse más amiga de doña Rufina, que está casada con don Jesús, ¿sí? Y que tienen una hija en edad casamentera, que es Juliana. Bueno, y ella ingresa con un propósito a esta familia: torcer la voluntad de doña Rufina, frente a un buen partido, don Alejo, don Alejo. Ahora, sucede que ella ya tiene tratos económicos con don Alejo. Ñacatita se ha dado cuenta que allí la voz cantante en la casa es doña Rufina, por lo tanto, hay que ganarse el favor de doña Rufina, las simpatías de doña Rufina, pero quien impide esto es don Jesús. Así que Ñacatita, sí, lo que hace es que, a ver, divide y vencerás. Voy a hacer que el matrimonio pelee, ¿sí? Constante pelea. Y eso es lo que logra. Doña Rufina cree que Alejo es el novio soñado, ideal. eh, es un buen partido porque se nota que tiene fortuna, ¿no? Se nota que se sabe vestir, habla muy bien y, y quiero que se case con mi hija. El tipo es un acaudalado. Miren cómo se viste. Miren la facha. Es fachoso. Es fachoso. Ese término se utiliza. Y además tiene maneras. Ahora, no es el Don Juan de España, porque el Don Juan de España es el seductor, pero canallesco, ¿no? Que se muestra desde un inicio así. Este también es un canalla, pero al inicio no se muestra de esa manera. Pero el Don Juan ama a todas, ¿sí? Es astuto, es bribón, es un pícaro, el Don Juan. Así que este es el tipo de personaje galán. No da para un Don Juan. Bueno, entonces
poco a poco va logrando, ¿no? Su objetivo ñacatita, ¿sí? Don Alejo le ha prometido que será bien recompensada, ¿sí? Va ganando ya una fecha para el matrimonio. Y don Jesús, peleado todo el tiempo con doña Rufina, porque a don Jesús no lo termina de convencer estas maneras, esta facha, algo cuadra, ¿no? En este personaje. Y doña Rufina todo el tiempo en contra de esto. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Pero mientras estén peleados, Ñacatita va por buen camino. Pero Juliana ama a otro. Está enamorado del joven Manuel. Manuel ha llegado a la casa, sí, y es bien visto por don Jesús porque primero es el hijo de un amigo de la milicia. Así que ya muerto el padre de Manuel, sí queda este recuerdo del amigo del ejército. Pero Manuel es bueno, tiene la aprobación de don Jesús, pero le falta algo más importante que doña Rufina lo coloca como el primer requisito. ¿Qué será? ¿Usted qué me dice? Le falta, así es, André, no tiene monedas. Don Alejo aparentemente tiene, aparentemente, uy, se le ve. Así que hay una frase que viene desde esa época, desde la segunda mitad del siglo XIX. No sé si la han escuchado. Pobre pero honrado. Desde ahí viene, pobre pero honrado. Bueno, así que eso de que Manuel se presente y hable de sus sentimientos, y que son sentimientos correspondidos, que se presente y hable con doña Rufina, eso no va a suceder. Su amor es clandestino, pero sí Juliana le hace saber a su madre, y ahí el acto de rebeldía, que yo me imagino que sí era un acto de rebeldía en 1845 y antes, de decirle a su madre que no, que ella puede concertar los matrimonios que quiera, pero a ella no está enamorada de don Alejo. Ahora, cuando se enteran de quién realmente está enamorada, Manuel ya había planeado toda una fuga con ella. Y es ahí donde se molesta don Jesús, porque don Jesús le había dado toda la confianza. Hay una parte interesante y muy graciosa, porque es una comedia, en donde Ñacatita los descubre. Ñacatita, como es ambiciosa, y no tiene bandera, Ñacatita, dice, bueno, por aquí también puedo sacar alguito. Y le dice, oiga, joven Manuel, ¿usted no quisiera que yo prepare el camino? ¿No? Porque usted sabe, doña Rufina tiene mal carácter. ¿Usted no quisiera? Y don Manuel dice, usted es un ángel, señor, un ángel caído del cielo. Ah, ya, sí, me gustaría que nos ayude, que nos eche la manito. Doña Catita le dice, ¿cuánto tienes? ¿De cuánto estamos hablando? Imagínate, o sea, quería sacar también provecho con don Alejo y con Manuel. Y Manuel le dice, no tengo nada. Uy, qué pena, le dice doña Catita. Doña Catita, uy, qué pena. Lástima, quería ayudarte. ¿Ves? Entonces, los enredos de Ñacatita se dan al interior de un conflicto que tiene que ver con un matrimonio concertado. También los, ahora voy al final,
los genios, pues los críticos de aquel tiempo, discutían mucho el final. Pero ¿qué final es ese? El de Ñacatita, ¿qué final es ese? No sé qué final quería, pero vamos al final. Un final simplón, decía, de este escritor vulgar. Y yo les voy a decir lo que al final mostró realmente Manuel Asensio Segura. Al final, ¿qué pasa? Ya han concertado la fecha. Y bueno, yo no veo ahí tanta rebeldía porque, miren, rebeldes, rebeldes, Romeo y Julieta. Pero bueno, ella ya había cumplido, Juliana, con decirle, bueno, no, no amo a don Alejo. Puede venir bañado en oro, pero no lo amo. Entonces están ya viendo las fechas, ¿no? En la salita y llega una visita. Miren, miren el final, ¿ah? Visita. ¿Quién llega? Un personaje episódico, incidental. Ese que no estaba dentro de la obra, de pronto aparece y cambia, digamos, 180 grados la historia. Y este episodio episódico es tan relevante, don Juan, que va a revelar la identidad de don Alejo. Don Alejo que estaba por las nubes en la mirada de doña Rufina, culto, acaudalado, se viste bien, ¿qué tal percha? Como decían las abuelitas de aquel tiempo, ¿qué tal percha? Entonces, Ñacatita, no, ingresa, pues, ¿no? Tocan la puerta, ingresa don Juan a visitar a don Jesús, es amigo de don Jesús, está llegando del Cusco. Y le dice, amigo, ¿qué tal? Y de pronto, a mí me parece que podría suceder en Lima, en la Lima de aquella época, una Lima pequeñita, ¿no? Ahora les voy a dar tiempo, ¿ah? Ahora les voy a dar tiempo para las 4 primeras preguntas. Ahora les voy a dar tiempo. Ingresa y lo ve a don Alejo. Y le dice, don Alejo, el mundo es un pañuelo, qué bueno, me ahorro caminata. Aquí traigo la carta, el encarguito de su esposa, del Cusco para usted. Entonces este señor estaba casado. Casado. Y no tenía el dinero que aparentaba. Y mi pregunta es, más bien, ¿qué quería? ¿Cuántas veces había hecho esto? Un canalla. ¿Qué pasa luego? Ustedes se imaginan la cara, la vergüenza de doña Rufina, que había peleado incluso con su esposo por defender a don Alejo. Lo que tenemos a continuación es primero una expulsión, 2 expulsiones de la casa de esta familia. Expulsan a don Alejo y expulsan a la alcahueta, a Ñacatita. Acto seguido, tenemos a doña Rufina pidiéndole perdón a su esposo. Perdóname, esposo, amado mío, te llevé la contra y me equivoqué. Hija, perdona. Ahí sí salió ganando Juliana, ¿no? Porque estamos frente a alguien que se ha equivocado rotundamente. Y si no fuese por este señor que llega de visita, entonces, sí, este canalla se hubiese casado con Juliana. Ese final no le gustó a la crítica. ¿Saben lo que está mostrando? Y lo que muestra por primera vez un escritor
como Manuel Asensio Segura, es la huachafería limeña, que es pieza clave y fundamental de la idiosincrasia del limeño. Claro, no con esa palabra. La palabra que se utilizaba era la cursilería. El cursi peninsular. Ahí está. España nos había dejado un legado, lo cursi. Luego, la palabra huachafo, sí, digamos, todo ese amásigo que viene de muy atrás, la va a tener que mostrar Ricardo Palma, pero con un guiño. Así que es grande Manuel Asensio Segura al utilizar estos recursos lingüísticos y es fundamental. Vamos entonces, un momento, solo 4 minutos nada más, para las 4 primeras preguntas de la separata, de la separata. ¿Ya? Por favor.
Vamos a iniciar entonces con las respuestas para pasar a la siguiente. Así que Deus ex machina, ¿no? Bien, vamos a... Estoy asustada con esto de que Senami ya confirmó que se viene el invierno más frío de los últimos años. El invierno más frío de los últimos años. Hoy inicia a las 9:42 de la noche y las temperaturas van a descender hasta 12 grados. ¡Qué frío! Bueno, voy entonces a mi separata. Discúlpenme, la tengo aquí. Vamos a ver. Yo creo que vamos bien. Quiero buscar la voz disidente. ¿Dónde está? 1. Es para completar. Manuel Asensio Segura, padre del Teatro Nacional, tiende a utilizar algunos términos coloquiales, pues en sus comedias describe personajes de clase media y popular. 1A. Muy bien. 2. Tenemos un fragmento, eso es interesante. Y don Jesús dice, a nadie pienso agraviar, hará mal quien se indisponga. Y doña Rufina le dice, ¿cómo es usted papagayo? ¿Cómo usted es papagayo? Dice. A ver qué pasa acá. Por culpa de la contaminación de Lima, acá en Trujillo puedo ver el sol todos los días. Ay, ¿quién como tú, André? Y luego, don Jesús dice, si a alguna le viene el sayo, ¿qué de hacer? Que se lo ponga. Es como a quien le cae el guante que se lo chante, ¿no? Y doña Rufina le dice, sea o no todo eso cierto, en vano es que usted prosiga, porque todo cuanto diga es predicar en desierto. Julieta se casará con don Alejo. La señora estaba bien determinada. Incluso, sí, 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 todavía tienen frazada tigre. Eso es bueno, una buena colección. La respuesta es 2, enanito, 2 enanito. Vamos a luchar para que saquen un voto, que las frazadas tigre, emblema de la cultura nacional de nuestro país, salgan las frazadas. 3, don Jesús dice, se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer. ¿No ves que no se puede ser feliz con ese matrimonio? Con don Alejo, ¿qué he oído? Dice don Jesús. Y doña Rufina dice, cabal, con el Señor. Sí, Señor. Y don Jesús dice, un sempiterno hablador le quieres dar por marido. Ese de sempiterno eterno hablador, o sea, don Jesús lo veía como un charlatán. ¿Quién es ese? La respuesta es 3 casa. Muy bien, muy bien. Y 4, falso verdadero, leeré las falsas. Don Jesús procura casar a su hija con su amigo don Juan, que no, falso. Falso. Y luego, don Alejo es un hombre adinerado y de nobles sentimientos. Ay, por favor. Don Alejo es amigo, o vamos a decir, amigo de relaciones económicas con con doña Catita. Y es un oportunista y es un canalla, y no es sincero. ¿Ya? Falso. 4, dedo. Muy bien, yo creo que todos han llegado a la respuesta. Y ahora sí, nos olvidamos del frío porque ahora sí nos calentamos. Y nos calentamos con Ricardo Palma. El romanticismo en el Perú llega tarde. Tardecito llega, sí, tarde, tarde. No somos una
No tuvimos una ciudad, Lima no fue una ciudad cosmopolita, así que eso no nos sorprende. Pero sí, el romanticismo se instala en una época bien auspiciosa. 1840, Ramón Castilla está en el poder y Ramón Castilla, a diferencia de otros caudillos, es muy práctico, es un hombre pragmático y le gusta rodearse de los escritores, de los artistas, ¿ya? Y como al parecer todo iba muy bien en su gobierno, ¿sí? Entonces este gobierno se relaciona muy bien con los escritores. Ahí está. Hay caudillos que necesitan sus propios escritores. Y no olvidar que el romanticismo, el molde sigue siendo el de España, ¿ya? El Padre Orán, que es una novela romántica, se publica justamente durante el periodo de este auspicioso de Ramón Castilla. Narciso Arestegui es nuestro novelista. Qué bueno pasar la historia sin son ni ton del Padre Orán. Luego también hay una obra, nuestra pieza de teatro romántica, El poeta cruzado de Nicolás Corpancho, y luego está esta joya incalculable, Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Vamos a Ricardo Palma y sus tradiciones, pero antes Ricardo Palma. Nosotros conocemos esta imagen y el apodo, el bibliotecario mendigo. No sabemos más. Ricardo Palma fue un liberal. Ricardo Palma fue un político y un hombre de armas. Como político fue adepto a las ideas de José Gálvez y como era su seguidor, lo siguió hasta el final, hasta el combate de 2 de mayo, en donde casi muere Ricardo Palma. Ricardo Palma, y no está aquí, fue secretario del presidente Balta. Cuando muere Balta no se pudo recuperar de eso. O sea, para ser secretario de un presidente, sí, hay que tener muñeca, ¿no? Era un político, pero y además un hombre de letras. Yo digo un hombre de letras, así, en mayúscula. Ya les había eh, dicho que en el ámbito de las letras quiso ser historiador. Ahí está, Anales de la Inquisición de Lima, y le ganaba la anécdota. Quiso ser filólogo y le ganaba la anécdota. Quiso ser lingüista y le ganaba la anécdota. Ahí están neologismos y americanismos, toda su recopilación. Hombre de teatro que se arrepintió con Rodil, poesía, de tipo amorosa también, sí, pero más festiva, no sarcástica, no sarcástica como el caso del satírico limeño Felipe Pardo, pero lo más grandioso y celebrado en la región son sus tradiciones. Y aquí quiero hacer un punto. Tal vez el desafío más grande que le tocó vivir fue que lo nombren director de la Biblioteca Nacional después de la invasión chilena y la destrucción que Chile hizo con Lima y con nuestra Biblioteca Nacional. Así que ustedes no piensen que él estaba en la calle mendigando, no. Había que reconstruir nuestra historia, porque lo que hizo Chile fue pisotear nuestro orgullo. Chile se llevó libros y quemó libros, o sea, quemó nuestra historia. Y lo que hizo Ricardo Palma, que tenía un prestigio internacional, olvídense, escribirle a sus pares intelectuales de diversos países
y solicitarles una colaboración. Así que llegaron libros de todas partes del mundo, solo porque se trataba de Palma. Ojo con eso. Para la siguiente sesión yo les voy a contar una travesura de Palma. Palma, un tipo divertido, pero le tocó vivir eso. Y adivinen qué, le escribe a sus pares chilenos. Y Chile hace una importante devolución. Solo porque era Palma. Yo me pregunto, ¿y si Ricardo Palma pedía el Huáscar? Lo dejo ahí. ¿Se lo daban? Palma era muy respetado en el mundo intelectual, en el mundo político. ¿Tenía detractores? Sí, tenía detractores. Ahí está Ribagüero, está Manuel González Prada, que no lo vieron como un liberal auténtico. Vamos a su obra. ¿Qué cosa es Tradiciones Peruanas? Tradiciones Peruanas es un conjunto de relatos cortos, sí, que fueron presentándose en revistas, en periódicos, y hacen un total de 450, 455 tradiciones. Pero si nos preguntan, ¿y cómo están formadas? ¿Cómo están conformadas? Tradiciones peruanas es el resultado de la leyenda romántica, porque Palma se va al pasado. Su lugar favorito, la colonia, el virreinato, ¿no? Se va al pasado, esa es la leyenda romántica. Más, recuerden a Manuel Asensio Segura, el cuadro costumbrista, el artículo de costumbre. Junto a eso, resultado, tradiciones peruanas. Ahí está, servido. Las tradiciones, el mismo Palma lo dice. Yo me valido, ¿sí? Mis dos recursos importantes son el chisme. A ver, cuéntame. El chisme y el chiste. Chichi. El chisme y el chiste. Dígame, ¿esos elementos son de la escritura o de la oralidad? De la oralidad, el chisme y el chiste. ¿Somos una sociedad chismosa? Sí. ¿Y somos una sociedad memera que de todo hace chiste? Sí. O sea, Palma recoge la idiosincrasia del limeño, pero las fórmulas son de la oralidad. El chisme y el chiste. Me contaron, me dijeron. Esa es una forma oral. Es decir, está la base del cuento hispanoamericano. Te cuento. Te cuento, amigo lector. O sea, las tradiciones están hechas para leerlas en voz alta. Ahora, la mayoría de las tradiciones tiene un formato, una forma, la mayoría, la gran mayoría. Y les voy a dejar una tradición para que lean. Ya no, ya no, Don Dimas de la Tijereta, que es lo máximo para mí, pero hay otra tradición riquísima. Ya, pero ahora vamos a la estructura. La mayoría tiene esta estructura. Presentación, espacio, lugar, espacio, lugar. Luego hago un corte de eso que estoy contando, de esa presentación, hago un corte, me desvío y comienzo a dar datos. Comienza a dar datos precisos, puntuales, exactos, datos históricos, fechas, nombres. ¿Por qué? Quiero que mi
historia sea creíble. Y luego ya voy a la anécdota, aterrizo en la anécdota, porque ya pesqué a mi lector, pesqué a mi público, ya lo pesqué. Ahora lo tengo interesado en la anécdota. Y cierro con una pseudo moraleja, con una pseudo moraleja. Y eso es importante. La mayoría va a cumplir esto. Ahora, miren los detractores. Ahí está, Ribagüero que le dice, Palma, yo esperaba más de ti, Palma, que liberal, no. Estás que lloras ahí por toda la colonia, extrañas la colonia. Entonces anda, regrésate a la colonia, ¿no? Y Mariátegui, un poquito más distante, dice, bueno, tenemos una versión que le falta el respeto a la historia, a ese pasado colonial. Y yo creo que Palma, porque las tradiciones peruanas es literatura y toda literatura es ficción, y por eso siempre se va a detener en lo anecdótico, no es un historiador Palma, lo dije desde un inicio, pero yo creo que Palma nos hizo bien. Palma nos ayudó a no ser tan resentidos con la historia. Porque si hay un momento en la historia del Perú que nos va a crear resentimiento, es la colonia. Allí es donde se hizo más sólido el racismo, la discriminación y donde se pudieron ver las diferencias, las desigualdades. Pero Palma viene y echa una miel, un caramelo en esa historia. Y nosotros podemos leer eso sin encono. Palma doró la píldora para que la tomes. Así que ese puede ser el aporte. Por supuesto que para Hispanoamérica, tradiciones peruanas es el germen del cuento. Es el germen del cuento. Las tradiciones como género ya existían, pero no como las de Palma. Y hoy en día no hay quien supere a Palma y su estilo. Ya me emocioné con Palma. Estas son las claves, jóvenes, y lean, por favor, que lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar. Una vez se los dejo aquí, pero ya me tengo que ir. Yo sé que yo me tengo que ir, pero léanlo, léanlo y les va a encantar. Les va a gustar, les prometo que así será. Aquí está, para que sepan quién fue. Ana de Borja. Tuvimos virreina, sí, señor. Y si mal no recuerdo, una virreina de 22 añitos. Ahí está. Ojalá puedan entrar. Miren, todo servidito ahí para que usted ingrese y pueda leer. Beba, padre, que le da la vida. Les va a encantar, les va a encantar todo lo que hace Palma. Les va a encantar. Namaste, cuídense mucho, abríguense. Y los que están en provincias, qué lindo, los envidio mucho. ¿Ya?
Nos vemos y ¿qué más? ¿Qué más que me olvido? No, nada más. Ah, vayan a su receso. Tomen su desayuno, por favor. Nada de dietas, ¿ya? Sí, no, me voy a... Mira, yo estoy bien abrigadita. Ustedes abríguense también, por favor. Nos vemos. Chao.